Abordamos en esta clase de medicina y salud un tema que es muy importante, muy interesante, muy médico y que mucha gente habla a veces sin demasiada precisión en los términos, a veces confusos, y es importante aclararlos. Vamos a dedicar esta clase de 60 minutos, dividido como siempre en fragmentos de 10 minutos, a hablar del sistema circulatorio de la sangre que va dando vueltas por el organismo. Claro, eso que la sangre va dando vueltas por el organismo lo tenemos como muy asumido ahora, pues bueno, nos parece de lo más normal, pero claro, gran parte de la historia de la humanidad, sí, ha habido guerras y siempre ha habido gente que se ha matado y no sé qué, y entonces han visto como una persona que se le pegaba un corte se empezaba a desangrar, salía un fluido rojo de dentro, que no se sabía muy bien dónde venía, pero veían que si se iba mucho fluido de eso rojo fuera, pues aquella persona se moría. Pero claro, el sistema circulatorio no se conocía, porque bueno, no se habían hecho autopsias, como sabéis lo hemos comentado un poquito por encima durante la clase de historia de la medicina, pues hasta que nos empiezan a hacer autopsias allá para la Edad Media, con André Vesalio y esto, pues no se conocía un poquito qué es lo que pasa por ahí dentro, ¿no?, del cuerpo. Lo veíamos todo desde fuera, ¿no? Y bueno, es Miguel Servet que habla pues, de la circulación mayor y la menor, o sea, separa esos dos circuitos que están conectados, se conectan en el corazón, que está en el centro, y hay un circuito menor, de circulación menor, donde hay un proceso de oxigenación de la sangre sale del corazón, va hacia los pulmones, se oxigena, vuelve al corazón oxigenada, y con la sangre oxigenada nuevamente sale del corazón por la circulación mayor para distribuir esa sangre por todo el organismo y llevar sangre oxigenada, que en definitiva eso es lo que pretende el sistema circulatorio. El sistema circulatorio hace circular un fluido a través del organismo por toda la red de vasos sanguíneos, son arterias desde las más gordas, las que salen del corazón, y luego las que se van disminuyendo de calibre hasta los pequeños capilares que miden 7 micras, lo justo, pues para que pase un glóbulo rojo, un eritrocito, una de las células sanguíneas que transportan la sangre, ¿no? Y va por todo el organismo, esa red capilar que, bueno, la vemos ya en las láminas, en los grabados, donde hacen todas esas rayitas finitas y los capilares que llegan a todos los sitios, ¿no? Y ese aparato, ese sistema circulatorio que nos parece ahora tan evidente, como digo, durante muchos años, pues ha estado desconocido. Se sospechaba que algo debía haber dentro que nos mantenía vital, ¿no?, con vitalidad. Bueno, están las películas esas de Apocalipto y esto donde vemos eso de los sacrificios de los indios americanos que sacaban el corazón y todavía latía, ¿no?, el corazón latiendo, ¿no?, que les llamaba tanto la atención, un corazón latiendo fuera del cuerpo, ¿no? Y no obstante, a pesar de que sí vemos esas películas, aunque no lo creáis, hay gente que piensa a día de hoy, no estoy hablando de, pues que el corazón no es una bomba, que el corazón, eso de explicar la circulación de la sangre diciendo que el corazón bombea sangre, no está bien explicado, que en el fondo pues son ondas electromagnéticas las que propagan la sangre o se mueve a través de otras cosas, pero que esto del bombeo de la sangre a través del corazón no es un cuento chino que nos han contado, pues no sé, las pirámides de Egipto, que la tierra es esférica o cosas así. Es decir, que puestos a poner en tela de juicio, la gente pone en tela de juicio todo. Yo, respecto a que el corazón bombea sangre, tengo pocas dudas, o si las tuviera, pues digo, ¿y qué hipótesis alternativa me pones para explicar mejor la circulación de la sangre por el organismo? No, yo postulo que es que hay un enanito ahí dentro del corazón que empieza a echar paletadas y tal, y entonces empuja la sangre fuera, pero en el corazón no bombea. Digo, no sé, eso me parece menos plausible. Yo qué quieres que te diga, no lo termino de ver, ¿no? Bueno, si entendemos el corazón como una bomba que se contrae y en las contracciones expulsa la sangre, se entiende mejor el que hay un impulso que mueve ese fluido rojo que es la sangre a través del organismo y distribuye esas sustancias, no solo los glóbulos rojos para llevar el oxígeno a los tejidos o recoger el dióxido de carbono que se produce
por combustión en las células, ¿no? En las mitocondrias de las células, de todo el organismo, sino también por a través de ese fluido sanguíneo, pues llevar las hormonas por todo el organismo, hacer que el riñón filtre los productos de desecho, la urea, la creatinina, todo eso se filtra a través del riñón. Cuando pasa la sangre por ahí, pues sufre un proceso de filtración. O sea, es importante el sistema circulatorio. Y de hecho se le presta tantísima atención que mueven muchísimos millones de dineros con los distintos fármacos que supuestamente intentan regular o controlar o mejorar la función de nuestro sistema circulatorio. El sistema circulatorio, como digo, básicamente siempre se ha explicado como una bomba central, que es el corazón, de tamaño de un puño, así, tamaño del puño, y que está situado en el pecho, ¿no? Entre los dos pulmones, lo que se llama el mediastino. Bueno, pues es ese músculo que tiene unas contracciones, tiene una energía eléctrica, una despolarización, que es lo que mide cuando haces un electrocardiograma, registras la actividad eléctrica del corazón. Bueno, pues el corazón tiene unas células que generan un impulso y ese impulso se transmite a través de unos haces, unas conducciones nerviosas que tiene el corazón y que provoca la contracción del músculo cardíaco. Y en esa contracción es cuando se produce la eyección, la salida de la sangre fuera del corazón hacia las arterias. Siempre es controvertido, ¿se acuerdan? Bueno, todos los que habéis visto las láminas, los dibujos, ¿no? Pues dice, bueno, siempre te ponen las arterias en rojo y las venas en azul. Porque las venas llevan sangre que no está oxigenada. Sí está oxigenada, pero menos oxigenada. Oxígeno tienen, pero menos. Una saturación menor de oxígeno. Mientras que la sangre arterial es roja, porque tiene una alta saturación de oxígeno. Veremos esto de lo de la saturación, ¿no? Que es importante. Y claro, sale la sangre distribuida por unos conductos cerrados, por un sistema cerrado, que son las cañerías, son las tuberías, las arterias. Y aquí, como digo, siempre había la controversia, dice, arteria es todo vaso que sale del corazón. Y dice, sí, y en la circulación mayor las arterias llevan sangre oxigenada. Pero en la circulación menor es al revés. La arteria que sale del corazón lleva sangre sin oxigenar y va a los pulmones para que se oxigene. Y las venas llevan sangre sin oxígeno apenas. Retornan al corazón, son los vasos que retornan al corazón ya con la sangre con poco oxígeno. Dice, sí, pero eso no es cierto en la circulación menor, que es al revés. Las venas pulmonares traen la sangre al corazón, pero oxigenada, pero viene de los pulmones. O sea que, bueno, como veis ahí ese pequeño cambio, donde arteria no siempre es que lleva sangre roja, sangre oxigenada, porque en el caso de la circulación menor es al revés, o sea, es justo invertido, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos básicamente la estructura, el arquetipo de lo que va a constituir el sistema circulatorio. Como digo, una bomba y unas cañerías, unas que van hacia los pulmones, circulación menor, otras hacia todo el territorio. Se pone hacia abajo, pero oye, los pulmones también tienen su circulación y la cabeza también tiene su circulación, la circulación mayor. O sea, también lógicamente esos territorios reciben sangre que sale del corazón, sangre oxigenada. Pero esas cañerías siempre se ponen también mucha atención, porque claro, es fuente de obstrucción, ¿no? De atascos. Que si el colesterol, que si se deposita la placa lipídica, que si se infarta, ya lo veremos. Vamos a definir ahora en qué consisten esos términos, el infarto, que son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que están formando una especie de corona, de ahí el nombre, alrededor del corazón, entre las aurículas y los ventrículos. Vamos a estudiar un poquito, pormenorizadamente, un poquito la anatomía de esa bomba que es el corazón, para comprender mejor cómo se produce tanto la contracción cardíaca como el bombeo de sangre, y algunos términos que se emplean también para definir la función cardíaca, sin entrar en grandes disquisiciones, porque esto se ve en fisiología, con las leyes de Frank-Starling, en fin, puede ser muy complejo. De hecho, claro que es complejo, porque cuesta varias asignaturas, fisiología y luego pues toda la cardiología. O sea,
lo que se pretende explicar en una clase es para que nos entendamos, pero es muy interesante y os va a gustar. Pues el ritmo cardíaco es esa secuencia de contracción que tiene el corazón para ir produciendo el bombeo, el latido y el bombeo de la sangre fuera del corazón y hacerlo circular. Clásicamente, pues el corazón del ser humano es tetracameral, tiene 4 cámaras, tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas están arriba, en la parte anatómica de arriba, se llaman aurículas, parecen 2 orejas, así pequeñitas, y ahí en esa cavidad es donde, digamos, ingresa la sangre. Por un lado, la vena cava superior e inferior, que entran en la aurícula derecha, una aurícula derecha, sangre que viene del territorio, digamos, de todo el territorio del organismo, entra ahí la sangre con muy poquito oxígeno, en la vena cava superior, la cava inferior. Entra en la aurícula derecha y pasa a través de la válvula mitral la tricúspide. La tricúspide es la que está en el lado derecho, pone 3 picos. Tricúspide al ventrículo derecho, que está justo debajo. El ventrículo derecho tiene una pared más gruesa que la aurícula, pero no demasiado gruesa. ¿Por qué? Porque tiene que bombear la sangre para sacarla fuera del corazón a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Esa sangre todavía está con poco oxígeno, va al camino de los pulmones, sale a través de la arteria pulmonar, hay una válvula, la válvula pulmonar de esa arteria, a la salida, que permite que la sangre vaya hacia los pulmones. Y allí en los pulmones es donde sufre esa red de capilarización, de ir a vasos cada vez más de más pequeño calibre para regar todos los pulmones hasta los alveolos. Los alveolos son los sacos pequeñitos que hacen que el pulmón sea tan esponjoso. Y es ahí, esponjoso porque parece una esponja realmente, y es ahí con la inspiración y al llenar los pulmones donde llega el oxígeno y la sangre en los capilares se oxigena. Hay ese intercambio de gas, cede el exceso que tiene de dióxido de carbono y coge el oxígeno que hemos respirado nosotros. Y cuando el alveolo se vuelve a colapsar, ¿qué está expulsando? Está expulsando el CO2, el dióxido de carbono, que procede de quemar ese oxígeno en las células y lo expulsa hacia afuera. Y allí la sangre ya en los capilares ha recibido oxígeno, está oxigenada, tiene una alta concentración de oxígeno. Se vuelve a reunir en vasos de calibre cada vez mayor, se recoge en 4 venas pulmonares, 4 venas, se llaman venas porque van hacia el pulmón, pero esas venas ya llevan sangre oxigenada, llevan oxígeno. Y esa sangre llega a la aurícula izquierda, que es la aurícula que está al lado de la derecha, lógicamente, pasa a través de la válvula mitral porque parece una mitra de un obispo, tiene 2 valvas, tiene como 2 cuerdas, ¿no? Y pasa al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, digamos, es la gran máquina del corazón, o digamos lo que más trabaja. El músculo cardíaco más desarrollado está en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Tiene una pared más gruesa y porque ahí tiene que producirse un latido, una contracción muy brusca para eyectar, para sacar un volumen amplio, como veremos, de sangre a través de la arteria aorta. La aorta que sale del corazón a través de la válvula aórtica, y sale por el callado de la aorta y ahí empieza a distribuirse ya en el callado de la aorta pues troncos que van hacia la cabeza, se reparte por todo el organismo. Pero fijaros que con el latido del ventrículo izquierdo tenemos que ser capaces de eyectar, de sacar del corazón una cantidad de sangre que ponga en movimiento un volumen importante de sangre. En un adulto se estima pues, que la cantidad de sangre que puede tener está en torno a los 5 litros por ahí en medio. Pero fijaros bien, el corazón cuando late, ¿cuánta sangre le cabe dentro del corazón? Al corazón le cabe en los ventrículos en torno a unos 150
centímetros cúbicos. 150 centímetros cúbicos pues viene a ser un poquito menos, como es con el agua que tiene este vaso, más o menos, todo lo que le cabe. Ese es el volumen máximo que puede tener el corazón cuando está hinchado. Cuando se contrae en la sístole, saca una gran cantidad de esa sangre que tiene dentro, en los dos ventrículos. Por el ventrículo derecho va a ir hacia los pulmones, por el ventrículo izquierdo va a ir hacia todo el organismo. ¿Qué porcentaje? ¿Echa todo? ¿Se queda seco el corazón o no? Pues no echa todo. Digamos que de 150 centímetros cúbicos que tiene en cada ventrículo, en el derecho y en el izquierdo, al eyectar exprime las 2/3 partes, unos 100 centímetros cúbicos más o menos. 100 centímetros cúbicos es lo que viene a bombear, a sacar fuera. O sea, no se queda seco el ventrículo, queda algo de sangre, ¿no? Bueno, pues en esa eyección, precisamente, os recordaráis a los que tenéis noticia de algunos informes en familiares o en uno mismo que haya tenido un infarto de miocardio, un daño en el corazón, pues que por haberse quedado sin oxígeno, pues tiene un daño en la pared muscular. Y hay un dato importante que es pronóstico y que indica un poquito la gravedad o la magnitud del daño que ha sufrido, que es lo que se llama la fracción de eyección, FE, que se emplea en porcentaje, es un resultado en porcentaje. Y precisamente hace referencia a todo lo que estamos hablando. La fracción de eyección es el porcentaje de sangre que eyecta, que sale, que se expulsa, que se bombea con cada latido. Que, como digo, en condiciones normales está en 60-70% en un corazón sano. De todo el volumen que contiene el ventrículo, al contraerse, 60-70% sale. A veces uno dice, pues ha quedado con una fracción de eyección del 40%. Quiere decir que la eficacia de esa bomba para bombear sangre está mermada, porque no llega a ser el 60 o el 70% como en un corazón sano, sino que fruto de que ha tenido un infarto, parte del corazón no se contrae, pues mira, es que ya el latido suyo es mucho menos vigoroso, es menos eficaz, sale menos sangre. ¿Y eso en qué se traduce? Como vamos a ver, en limitación funcional, en insuficiencia cardíaca, es decir, el paciente no tiene un corazón con una suficiente capacidad de bombear la sangre que necesita. Y se pone de manifiesto pues en que, oye, es que ahora subo un piso y me canso, que no me da, no tengo yo como fuerza ni gana suficiente. Mi corazón no bombea lo suficiente, no bombea tanta sangre como yo necesito. Tengo un corazón que no late con la misma fuerza, con la misma eficacia. Me falta sangre en los tejidos. Vamos a hablar de ello, porque hay algunos conceptos como tensión arterial, gasto cardíaco, hemos comentado lo de la fracción de eyección, que es muy importante. Y yo creo que estos datos, que muchas veces los veis reflejados o se comentan entre la población general, si les ponemos un poquito de sentido a esto que estamos diciendo, lo vais a entender mejor y también captaréis pues algunas, vamos a decir, tonterías o cosas que no se ajustan a la realidad de lo que cuenta por ahí la gente, ¿no? Pero bueno, es conocer el funcionamiento del corazón como una bomba. Las aurículas expulsan, se contraen y expulsan la sangre hacia los ventrículos, y los ventrículos desde abajo, al contraerse, expulsan la sangre, uno hacia el pulmón, como hemos dicho, del ventrículo derecho, y del ventrículo izquierdo, desde la aorta, se va hacia todo el territorio, con sangre ya oxigenada que ha pasado por los pulmones. Ese es, digamos, el funcionamiento global del sistema circulatorio. Es muy importante, como decíamos, para llevar la sangre oxigenada por todo el organismo y retirar productos de desecho y trasladar productos de la digestión, metabólicos, hormonas, etcétera, ¿no? Fármacos. Por eso es importante que la sangre circule por el organismo, y las consecuencias que se derivan de ello pues son muy malas, como vamos a ver a continuación. El ritmo cardíaco,
consiste en la contracción, como decimos, del corazón, la sístole en las aurículas, que mandan la sangre a los ventrículos la reciben en diástole. Diástole significa que se deja expandir, diástole es que se expande, se está relajado, y una vez que se ha relajado ya se llena de líquido y llega a la sístole del ventricular, o sea, se contrae otra vez los ventrículos y eyectan la sangre de manera importante, como decíamos, hacia la circulación menor y hacia la circulación mayor. Un apunte: las arterias coronarias son las arterias que irrigan el corazón. El corazón es un músculo que consume oxígeno, necesita oxígeno también las células. Pues mira, el corazón se perfunde, se le llega la sangre en diástole. Al hacer la diástole, al relajarse, la sangre hace como que va a intentar volver hacia el corazón, volver hacia el ventrículo, como si fuera succionada después de haberse contraído. Al relajarse, hay un intento de succión de la sangre a través de la arteria aorta, como si fuera de hacia atrás, pero para eso está la válvula aórtica, se cierra. La válvula aórtica, que está en la raíz de la arteria aorta, y se cierra para impedir ese reflujo. Y en ese momento en el que impide el reflujo, la sangre se cuela por unos orificios laterales de las válvulas, que son los orificios hacia las arterias coronarias. Por eso el corazón se perfunde, y de manera importante, en diástole. Después de haberse contraído, ahí el corazón se queda sin sangre. Pero cuando se relaja, el corazón, el músculo cardíaco, recibe su irrigación y su oxigenación. Bien, y es muy importante la anatomía correcta tanto de las arterias coronarias como de los vasos sanguíneos de gran calibre, los cerebrales, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay atascos, cuando el interior de la tubería tiene herrumbre, tiene depósitos de grasa, la estría lipídica, la placa de colesterol, y todas estas cosas, pues puede haber un daño en el endotelio. El endotelio es, digamos, el tapizamiento interno suavecito que está en el interior de los vasos sanguíneos, eso se llama endotelio. Y cuando ese endotelio tiene heridas, pues se forman costras, y esas costras hacen que el calibre de la tubería sea menor, sea más, porque está disminuido el calibre. Entonces, cuando la tubería tiene menor calibre, lógicamente el flujo de sangre a través de ella se ve más dificultado. O sea, si tiene un calibre más pequeño, circula menos sangre. Tan es así que si el calibre está a punto de ocluirse, como puede pasar una coronaria, pues claro, ahí la consecuencia es que no hay flujo sanguíneo, y si no hay flujo sanguíneo, no llega sangre y no llega oxígeno. Con lo cual las células que dependían del oxígeno que les llegaba a través de esa arteria, oye, ¿que dónde está el oxígeno? Y todo ahí se mueren. O sea, primero sufren una isquemia. ¿Qué significa isquemia? Porque me falta tejido. Yo noto que me falta tejido. Me falta oxígeno. Y el tejido dice, oye, que aquí no llega oxígeno, que estamos aquí faltos de oxígeno. Y entonces empieza a doler, pues se puede producir una situación de acidosis, de que ahí empieza a bajar el pH, y dice, oye, que aquí es que no se retiran los detritus, los productos de degradación, falta oxígeno, se acidifica, y entonces empieza a doler el tejido, que se queda con poco oxígeno, que se queda isquémico. Si esa isquemia, si esa falta de oxígeno dura en el tiempo, se prolonga, no se soluciona, viene la necrosis. Es decir, tan es así que me he quedado sin oxígeno que estas células van ya y se mueren, se infartan ya de manera a veces irreversible. Por eso a veces, tanto en las isquemias que hay de tejido cerebral o de tejido miocárdico del corazón, que se ponen siempre como los tejidos nobles, que no pueden estar mucho tiempo sin oxígeno, y que si se quedan mucho tiempo sin oxígeno, pues se mueren, y de forma irreversible, generan un daño no reparable, porque ha habido un infarto cerebral o ha habido un infarto de miocardio, del corazón. Y entonces esas células, ya por falta de oxígeno, se mueren y dejan de funcionar. Depende del área cerebral que haya afectado, pues esa es la función que uno pierde. Cuanto más área cerebral se haya quedado isquémica, pues más grave suele ser el ictus que ha tenido el paciente. Cuanto más grave, más extensa ha sido el área miocárdica que se ha quedado sin oxígeno, el infarto que se ha tenido es de mayor magnitud.
y tan es así que puede quedar el corazón parcialmente anulado de forma importante, de manera que en vez de tener una fracción de eyección que teníamos por el 60-70%, pues ha quedado un 40, en 30, y entonces ya digamos que ese corazón es una patatilla, ya no bombea tanto. O si es muy masivo, pues te mueres, tienes un infarto de miocardio que no hay manera de que haya función cardíaca que te mantenga vivo, pues se para el corazón, tienes una parada cardíaca. Bien, fijaros que vamos a hablar de un término que hemos mencionado anteriormente, se llama el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Digamos que es la cantidad de sangre que necesitamos que circule para funcionar en condiciones normales. La cantidad de sangre que necesitamos que circule sería el volumen de sangre que sale cada vez que late el corazón por el número de veces que late el corazón por minuto. O sea, la frecuencia cardíaca. ¿Cuántos latidos tienes? Dices, tengo 70 latidos. 70 latidos. Y hemos dicho que en cada latido salen 100 centímetros cúbicos. Pues entonces tú tienes un gasto cardíaco de 70 por 100, pues 7.000, ¿no? 7.000 centímetros cúbicos por minuto. Tu gasto son 7 litros por minuto. Lo normal está en torno a unos 6 litros por minuto, más o menos. Es el gasto cardíaco de una persona normal. Quiere decir que cada minuto circulan por el organismo unos 6 litros de sangre. 6 litros están circulando. Es la misma sangre, pero recircula. O sea, el corazón, durante ese minuto, ha bombeado 6 litros de sangre. Para que os hagáis una idea, el cálculo está hecho, ¿no? Pero imaginaos una persona que vive unos 80 años. Unos 80 años. Pues en esos 80 años, el corazón ha latido, o sea, esa persona con 80 años ha vivido 42 millones de minutos. Es lo que vive. O sea, si lo traducís, si lo trasladáis 80 años a minutos, son 42 millones de minutos. Si decimos que son 6 litros por minuto, quiere decir que una persona que vive 80 años, su corazón ha bombeado 252 millones de litros de sangre. 252 millones de litros de sangre. Una persona que haya vivido, que viva unos 80 años. Eso sin contar, pues, cuando uno corre, porque cuando uno corre, pues el corazón late más deprisa, ¿no? Y se bombea más sangre. Entonces hay un gasto cardíaco mayor. O sea, solamente estando en reposo durante 80 años, 252 millones de litros de sangre. Yo no sé si encontraréis alguna máquina que con menos mantenimiento te bombee 252 millones de litros. Por eso es importante, o sea, qué bonito, qué bien hecho está el corazón, que ya late, lo decíamos en las lecciones de embriología, desde el día 28 de la gestación ya se ve, desde el día 28 intraútero ya se ve el primer latido, y una persona después de 80 años, cuando se muere, su corazón ha bombeado más de 250 millones de litros de sangre. Se dice pronto, ¿eh? Bien, pues ese es la maravilla del corazón en cuanto a músculo que bombea la sangre y que mantiene el ritmo circulatorio durante toda la vida. Pueden acontecer, como veremos, problemas de arritmias, problemas de infartos, problemas de soplos. Todo el mundo debe hablar de... ¿Tiene un soplo? ¿Qué es exactamente un soplo? Lo vamos a ver a continuación. Y también hablaremos algo sobre las arritmias. Las arritmias como una causa a veces de fallo del corazón como bomba y como disfunción. Disfunción significa que no funciona bien, que tiene alterada la función. O sea, son muchas las formas que tienen de alterarse la función del músculo cardíaco. Pero lo más importante es no perder de vista que la funcionalidad, la tarea principal del corazón es mantener bien perfundido, bien irrigado cada zona del organismo, que asegurar que la sangre llegue a cada punto del organismo, allí donde haga falta, donde haya células que necesitan oxígeno. Y el corazón tiene que garantizar que están bien perfundidos, que está bien irrigada toda esa zona. No solo el corazón, la red vascular tiene que estar en condiciones para poder asegurar eso, que es lo que va a traer el mantenimiento de la vida de esas células y la función del órgano, ¿no?
Por eso es importante cuidar el corazón, cuidar el tejido circulatorio, y lo vamos a ver a continuación cómo se puede hacer para cuidarlo y para procurar no alterarlo, no dañarlo demasiado. Qué importante es la perfusión tisular, qué importante es que los tejidos, o sea, todas las células del organismo reciban la sangre adecuada que necesitan, y a través de la sangre les llegue adecuadamente el oxígeno, y a través de esa sangre que sigue fluyendo se vayan los productos de desecho, o les lleguen las hormonas que necesitan, o los nutrientes, la glucosa, el colesterol, que también hace falta para el metabolismo celular. Todos los productos que las células, que los tejidos necesitan en nuestro organismo, llegan y se retiran a través de ese vehículo que es la sangre. Una sangre que, como hemos dicho, se bombea desde el corazón, esa máquina que está latiendo desde muy precoz intraútero, antes del primer mes ya está latiendo, y que mantiene su función de forma automática. Nosotros no la controlamos de forma autónoma, merced a que existe un tejido autónomo que genera un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico se transmite a las fibras musculares del corazón y se contraen. El músculo, ante esos estímulos eléctricos, se contrae. Es una maravilla como lo hace de forma automática. El tejido de conducción que tiene el corazón se llama el marcapasos fisiológico. Está en el nodo sinoauricular, es un conjunto de células que están en la aurícula derecha, y que desde ahí sale un impulso nervioso que se propaga a través de una red vascular al nodo, lo que se llama el nodo auriculoventricular, y a través de la TEGIS, tienen unos nombres, tampoco quiero liaros con estos nombres, y con esa distribución nerviosa, ese estímulo eléctrico hace que se contraiga el corazón de forma unánime, homogénea. Es importante la contracción coordinada del corazón, porque cuando ese ritmo cardíaco se pierde es cuando hablamos de que hay una arritmia. La gente a veces dice, tiene una arritmia, y que es ritmia, no es arritmia, que bueno, tiene una arritmia, no es una ritmia, ¿me entendéis? Bueno, la pronunciación es una arritmia. ¿Qué significa arritmia? Pues arritmia significa falta de ritmo, o un ritmo que no es el ritmo normal. Ritmo es atípico, ¿no? Lo que es atípico es lo que no es típico, ¿no? Pues arritmia es una falta de ritmo normal. Una arritmia es cualquier expresión de contracción o de actividad eléctrica en el corazón que genera un cambio de ritmo normal del que estamos acostumbrados a ver. La más frecuente es una fibrilación auricular, no vamos a entrar en ella, pero puede haber muchos tipos de arritmias, algunas malignas, porque hay otras que a lo mejor no pasa nada porque sucedan, porque no alteran la función del corazón como una bomba, bombea muy bien. A veces los pacientes lo que notan, te vienen a la consulta y dicen, lo que tengo es palpitaciones, noto que el corazón me late, porque a lo mejor tiene extrasístoles. ¿Habéis oído hablar? Un extrasístole no es un latido extra, es un latido adelantado. A lo mejor no está normal, no nota el corazón y de repente parece que el corazón le da un vuelco, se pone a latir de una manera. Bueno, son alteraciones del ritmo, que a veces, si tienes una monitorización del corazón, o sea, un registro electrocardiográfico, lo ves. ¡Uy, mira! Hay una alteración, hay un bigeminismo, o hay una extrasístole ventricular. Bueno, puede haber varias, no os voy a calentar la cabeza con las distintas arritmias que hay, pero todas ellas normalmente redundan en algo que transitoriamente el paciente a veces nota como una cosa rara en el corazón, lo cual le asusta, ¿no? Pero la mayor parte de las arritmias en general no tienen una repercusión, una importancia vital para el paciente de forma aguda. Quiere decir, pues no pasa nada, que decir, el corazón sigue latiendo, recupera su ritmo. Otras veces no, otras veces hay que ayudarlo, o incluso a veces ponerle un marcapasos, que lo habéis visto en algunas personas que tienen un generador eléctrico que dice, mire, porque usted es mayor, o porque ha tenido un infarto, se le ha estropeado su red eléctrica del corazón, le tenemos que poner un estimulador
que le va mandando los chispazos al corazón, pim, 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 para que se vaya contrayendo, a ritmo que marque el marcapasos. Para eso vale el marcapasos, para marcar el ritmo del corazón. Y se puede regular desde fuera, con imanes, etc., ¿no? Eso lo ponen los cardiólogos cuando consideran, decir, tiene usted un ritmo muy malo, por ejemplo, un bloqueo aurículo-ventricular. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las aurículas se contraen a su ritmo, pero no están coordinadas con la contracción del ventrículo. Los ventrículos van, y a veces normalmente muy despacitos, a lo mejor van a 30 latidos por minuto. Dice, que a 30 latidos por minuto estoy que me mareo, porque fijaros, si late a 30 latidos, aunque tenga una buena fracción de eyección, tiene un gasto cardíaco la mitad. En vez de latir 60 veces por minuto, si solo late 30, pues entonces está que uno que se cae. Necesita un marcapasos para que el corazón lata con un poquito más de alegría. Porque de lo que se trata, decíamos, es de mantener ese gasto cardíaco, ese volumen circulante de sangre que garantice que nosotros podamos hacer una vida normal. Normal quiere decir, pues eso, que si hay que correr se corre, si hay que subir escaleras se sube, si hay que cargar peso pues también, o sea, poder hacer una actividad normal. Cuando uno dice, es que me canso demasiado, habrá que analizar la naturaleza de ese cansancio excesivo, que a veces es porque uno tiene anemia, es decir, porque tiene poquita sangre, porque la sangre circula poco, porque la sangre no está bien oxigenada, en fin, puede haber varias causas de ese cansancio que habría que analizar. ¿Dónde está el origen? Porque lo importante, vuelvo a insistir, es la perfusión tisular, que los tejidos, se llaman tejidos a todos grupos de células, el tejido de la piel, el tejido cardíaco, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, o sea, todas las estructuras del cuerpo reciban a través de los pequeños grandes capilares, las venas o las arterias o los pequeños capilares, reciban sangre y a través de esa sangre les lleguen los productos que necesitan, que básicamente es lo del oxígeno. Daros cuenta que con el paso de los años hay un proceso de envejecimiento, de involución, de endurecimiento de las arterias conforme pasan los años. Pues hombre, nos salen más arrugas, perdemos elasticidad, los huesos se van soldando, se deforman, nos vamos desgastando. No tenemos el esqueleto de cuando éramos niños, ni la piel de cuando teníamos niños, ni el pelo, ni el brillo, no, nos vamos desgastando. Por eso decía uno que el secreto de la vida consiste en envejecer con dignidad, en saber envejecer, en saber llevar bien los achaques. Y uno de los procesos de envejecimiento pues es el endurecimiento de las arterias. Las arterias van perdiendo elasticidad, de ser unas arterias que son más bien gomosas, se van volviendo más rígidas. Donde también influye, sí, en parte, el colesterol, ¿vale? El deterioro de la capa íntima que se llama y de la capa elástica que tiene, se va haciendo más dura, ¿vale? En cualquier caso, las arterias de la gente mayor tienden a ser más rígidas, más cañería oxidada y fija, con poca elasticidad. Y quiero llamar la atención sobre ello porque hay un fenómeno muy importante y es que en esas condiciones, a veces, para garantizar una buena perfusión tisular, hay que aumentar la presión. Tiene que aumentar la presión porque, digamos, la capacidad de absorber la sangre que tienen esos tejidos ya un poquito más duros es menor porque no hay elasticidad, está más calcificado. Y al estar más calcificado, digamos que la sangre circula con más dificultad y se perfunde, se irriga, se lleva el oxígeno con más dificultad hacia las células más distales, las que están más alejadas del corazón. Y es importante esto tenerlo en cuenta por esas modas que hay. Bueno, modas, es que la costumbre es ese principio que existe entre la gente. Cuanto más baja tienes la tensión, mejor. Cuanto menos frecuencia cardíaca tienes, mejor. Bueno, eso es cierto, pero hasta cierto punto. Lo vamos a aclarar a continuación porque todo está sujeto a las necesidades del individuo. Y eso es muy personal, varía mucho en función de si uno es deportista, no es deportista, cuestiones genéticas y sobre todo principalmente también de la edad. Porque como he dicho, la edad es el factor imponderable que va a pasar por todos. Y entonces, con el tiempo, las cañerías, esa red vascular, se va volviendo más difícil para la perfusión. Y ahí es donde
quiero llamaros la atención porque desde mi punto de vista quizá estamos pecando de excesivo celo. Entramos en el controvertido tema de la tensión arterial. Tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Pues mira, la tensión arterial es esa medición que hacemos en milímetros de mercurio entre la máxima y la mínima, ¿verdad? Que decimos, ¿no? La tensión sistólica y la diastólica. Decíamos que el corazón, cuando bombea sangre, al exprimirse, saca un pulso de sangre, un volumen de unos 100 centímetros cúbicos que salen por la arteria aorta y se distribuye por el organismo. Pero es que nosotros ponemos aquí, en la arteria radial, el dedo y notamos el latido, o aquí, o en las yugulares, y notamos. ¿Y qué estamos notando? Estamos notando esa sangre que ha salido del corazón. Como la sangre es un fluido y no se comprime, pues ese impulso de llenado en la arteria aorta se transmite inmediatamente aquí. Dice, oh, pues lo estoy notando aquí el latido. ¿Por qué lo notas en la arteria radial o en la yugular? Porque es la misma sangre que llega ahí. Y entonces, si ponemos un esfigmomanómetro, que es el aparatito de tomar la tensión, detectamos que hay un punto de tensión máxima, la tensión sistólica, decimos la alta, que coincide con el punto en el que la tensión que se está registrando es la de la salida del corazón, y luego detectamos la tensión arterial diastólica, la baja. La baja es ya cuando al bajar ese flujo de sangre notamos que se pierde, o sea que el pulso se ha perdido, es subida y bajada, pues la máxima y la mínima. Normalmente siempre de forma clásica dice, pues tener la tensión arterial, de una tensión arterial 12,8. 12,8 en realidad son 120 milímetros de mercurio de tensión sistólica, 80 de tensión diastólica, de la mínima. Esas son, digamos, las medidas ideales, típicas. Es como cuando decimos, pues eso, en las modelos, ¿cómo era? 90, 60, 90. Pues son son medidas que se han establecido como estándar típica, pero no tienen por qué ser ni las mejores ni las más ideales. Siempre decimos, pues si tienes la tensión arterial baja y no te mareas, eso es un seguro de vida. Yo tengo 10,6, o sea, 100, 60. Qué bajita tiene la tensión. ¿Y no te mareas? No. Bueno, si a eso le añades que a lo mejor la frecuencia cardíaca, que la normal está por entre 60 y 80, pero los que tienen menos de 60 latidos por minuto, pues digamos tienen bradicardia, tienen un ritmo cardíaco más bajo de lo normal, sin que necesariamente sea patológico. Y viceversa, los que tienen más de 100 latidos por minuto basalmente, pues tienen taquicardia. Dices que le toma el pulso, tiene usted 100 en reposo, eso es que tiene usted el corazón muy acelerado, a ver si va a tener tiroides o... No, es que vengo corriendo de casa. Bueno. Entonces, espere, que le tomo la tensión cuando haya descansado un poco, porque viene usted acelerado. Entonces, cuando uno tiene la tensión baja y la frecuencia cardíaca baja y no se marea, tiene buen gasto cardíaco, es decir, su organismo cumple adecuadamente con las funciones, pues de alguna manera decimos, pues está usted sano, porque su corazón bombea más bien poquito, no va acelerado, no bombea a un flujo, a unas tensiones altas, y usted se encuentra bien. Eso es lo importante, que usted se encuentre bien. No lo perdamos nunca de vista, que usted se encuentre bien. Si lo consigue con tensiones bajas y con frecuencia cardíaca baja, normalmente orienta que tiene usted una bomba cardíaca y un sistema circulatorio bastante sano y bastante joven. Suele acontecer pues a gente más deportista, que tiene el corazón más entrenado, de esos que, pues como están acostumbrados a hacer deporte, el corazón tiene un ritmo de funcionamiento a veces pues un poquito alto, de manera que cuando esto está en reposo es que está en 50 pulsaciones, 50 latidos por minuto, o en 40. Claro, pues porque hago deporte. A veces también por tomar determinados fármacos baja la frecuencia cardíaca. Pero como digo, siempre o casi siempre que una persona tiene tensión baja y frecuencia cardíaca baja, insisto, si no le provoca mareos, colapsos, esto que se me va la cabeza, se me nubla la vista, en general es bueno. ¿Por qué? Porque si el corazón tiene que bombear 252 millones de litros en la vida, pues hombre, si ese gasto cardíaco es menor,
pues te vas a vivir más años, ¿no? Hasta que bombees esos 250 millones, mientras que si vas muy acelerado y está bombeando a 10 litros por minuto, pues mira, es que pues vas a vivir menos, dice. Bueno, todos son datos orientativos. Entonces, a lo que vamos, muy importante, insisto que lo más importante es que la persona esté bien. Y no me cansaré de decirlo, porque esto es especialmente importante a tenerlo en cuenta en gente mayor. Como decíamos, la gente mayor o gente cuando va cumpliendo años, sus arterias se endurecen. Las arterias se endurecen y se perfunde peor los tejidos. Es como si tú tienes un sistema, pones en tu finca un sistema de riego por goteo. Lo pones nuevo, tiene todos los orificios bien, pues muy bien, oye, qué bien, riega todo, lo pongo aquí, lo enchufo y por todos los agujeritos sale el agua muy bien. Claro, conforme pasa el tiempo, y todos los que tienen riego por goteo lo saben, pues los agujeritos se van tapando porque las aguas traen que si calcio, que si tal, uno lo pisa no sé qué, entonces ya se dobla el tubo aquí, y entonces ya vas y mira, donde aquí regaba este rosal, pues aquí ya no llega agua. ¿Y qué hace muchas veces? Subes la presión, pones más líquido a través del sistema de riego por goteo, pues para que también ese orificio pequeño pues también reciba. Oye, no se quede sin echar su gotita de agua ahí. Pero tienes que subir la presión. ¿Para qué? Para que llegue al sistema final del riego por goteo, porque si no, se va quedando en los primeros, pero al fondo no llega. Esto el que tiene un sistema de riego por goteo lo sabe, que se van tapando los orificios. Pues exactamente igual sucede en el organismo. Se van perdiendo capacidad de filtración, de perfusión de los tejidos conforme pasan los años por el propio envejecimiento, deterioro del sistema vascular, de la red de vasos sanguíneos. Y entonces, ¿qué acontece? Acontece el desastre. El desastre que yo creo que pasa en la medicina actual con respecto a ese mito de que la gente mayor tenga las tensiones bajitas. Es que hay que tener las tensiones bajitas. Y la gente mayor con tensiones bajitas solemos verla así, aplatanado, sin vitalidad, porque no le llega la sangre al cerebro. Es como una planta que tú la ves que está mustia, que no le falta, está medio seca, tiene las hojas lacias. Bueno, pues cuántas veces en residencia de gente mayor, pues así todos aplatanados. Bien, no, pero tiene la tensión muy bien, la tienen 16, pero ¿cómo puedes tener a una persona mayor con 16 de tensión? Hombre, es que si le ponen la tensión más alta, lo mismo le da un ictus, se le rompe una arteria y ahí la tenemos. Entonces esas subidas de tensión, 18, 10, vale, las subidas de tensión severas pueden ser fuente de que se rompa algún vaso sanguíneo, pero a lo mejor tenemos gente que su aparato circulatorio necesita presiones de perfusión mayores para estar bien irrigado todo el territorio del organismo. Y a veces hay gente que dice, mire, es que mi tensión, para que yo funcione bien, tengo que tener 16, 10. Pero ¿qué dices? Eso es muy alto, eso tiene la baja muy alta. Ya sabe, todo lo que tenga más de 8, sí, pero mire, como usted me dio un antihipertensivo y tenga yo la tensión baja, la diastólica, la tenga en 80, es que estoy adormilado, es que me caigo, es que no me llega la sangre a los tejidos, me encuentro cansado. Ya, pero es que una tensión alta es muy peligroso. Depende. Siempre es preferible, como hemos dicho, funcionar o intentar funcionar con presiones bajas. Pero es como si tú tienes un sistema de calefacción en un edificio, sabes que abajo la caldera, por los primeros pisos la va a caldear bien. Dice, no, o subo la presión y tal, o si no, el agua caliente arriba no llega. Uy, pero es que si sube mucho la presión, a lo mejor se rompen las cañerías ya, pero si no arriba no llega. Pues es que hay que subir la presión y si no a la azotea no llega sangre y uno está medio adormilado. Esto es una llamada de atención porque sí que a veces cuando hay una persona medio adormilada, dice, no, pero la tensión la tiene bien. ¿Y has comprobado qué pasa si un día se le olvida la pastilla de la tensión? Bueno, ese día se le ve como más comunicativo, sí, está como más despierto, está más despierto porque sí que le llega la sangre al cerebro. Ya, pero si es que se le pone la tensión en 15,9 y el médico ha dicho que 15,9 eso no puede ser. Es que a lo mejor su tensión va a funcionar, 15,9, porque si le pones menos, le conviertes en un vegetal. Es una llamada de atención a que, vuelvo a decir, que lo importante es que las personas estén bien, las cifras son orientativas, deseable que sea cuanto más baja mejor, de acuerdo.
pero hay veces que la edad no lo permite. Y sobre todo lo que es importante es que hay que seguir viviendo y seguir viviendo con calidad. Vamos a ver unas actuaciones que hay que hacer en casos de urgencia, que eso sí que es importante. Estoy en estado de shock. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en estado de shock. Hay que actuar en el shock. ¿Qué es lo que hay que hacer en el shock? ¿Qué es shock? Shock es una palabra inglesa que viene a decir pues eso, una falta de perfusión en los tejidos. El shock es una falta de oxigenación, de llegada de sangre y de retirada de CO2 importante en el tejido y mantenida en los tejidos en alguna parte del organismo. Shock se suele hacer referencia a cuando no hay suficiente presión de perfusión, cuando ahí necesitaría llegar más a flujo de sangre y no llega. Como hemos dicho, si esa situación se mantiene en un territorio, da lugar a la isquemia, a la falta de oxígeno, y si esa isquemia se mantiene, mantenida en el tiempo, puede dar lugar al infarto. Una zona se queda infartada, queda con una falta de oxigenación permanente, y si el infarto permanece y no se resuelve en tiempo precoz, de ahí pues todo lo del código ictus, lo de actuar precozmente, con la finalidad de que aquellas zonas que están infartadas se revascularicen lo antes posible, les puedas devolver cuanto antes el oxígeno que necesitan. Si actúas precozmente, a lo mejor sí llega y se pueden recuperar las zonas infartadas, pero si esa zona infartada no se revasculariza, sea en el corazón, sea en el cerebro, lo antes posible, a lo mejor cuando quieras llegar y hay una necrosis, una muerte irreversible de esas células, con la consiguiente falta de función cerebral o del corazón o de cualquier otro territorio. También puede suceder en el riñón, en el bazo, en el intestino. Pues es que hay territorios, como por ejemplo el intestino, donde hay una circulación vicariante, es decir, vicariante quiere decir que si la sangre no le llega por aquí, pues a lo mejor le llega por allá, y entonces el tejido, si no es por el sitio normal, pues le llega sangre por otro sitio. Pero en órganos como el cerebro o como el corazón, que la circulación es terminal, quiere decir que lo que se irriga con eso, se irriga con eso, no le vaya a sacar sangre por ningún otro sitio. Por eso es importante desatascar la obstrucción que haya lo antes posible para evitar lo de los infartos y las necrosis. Bien, entonces en caso de shock hay una falta, hay que analizar a qué se debe ese shock. ¿Por qué una persona entra en shock? Una de las primeras causas, una de las primeras manifestaciones del shock es la pérdida de conocimiento, el síncope, uno pierde el conocimiento, no hay suficiente flujo. ¿Por qué? Porque falta un ritmo cardíaco, no está bombeando el corazón, hay una arritmia severa, una fibrilación ventricular, el corazón no está bombeando, falta un ritmo que impulse esa sangre, o falta oxígeno a los tejidos, a lo mejor pues lo que ha habido es una embolia pulmonar, los pulmones no están siendo bien irrigados por la sangre que llega desde el corazón, como decíamos, y esa sangre no está siendo bien oxigenada, nos falta el oxígeno, ¿no? O se ha envenenado la sangre con cianuro o con alguna sustancia que impide que el oxígeno se una ahí en los alvéolos pulmonares, no permite la oxigenación de la sangre está como envenenada, ¿no? O porque en vez de haber un shock, lo que hay es una alteración de una zona, como hemos dicho, pues hay un trombo, un trombo es un tapón que se forma en alguna zona de la tubería, de lo que es el sistema circulatorio, que al estar allí el tapón, pues impide que la sangre llegue al territorio que iba a llegar. Eso es un trombo. Y claro, el trombo pues puede dejar sin riego una zona más o menos amplia o más o menos vital del organismo. Y por eso hay que intentar resolverlo, destapar ese trombo, revascularizar eso cuanto antes, quitar esa obstrucción para evitar males mayores. Puede ser porque hay una fuga, puede uno entrar en shock porque tiene una hemorragia, que decíamos al principio. Pues antiguamente, oye, si te pegan un corte y te pierdes los 2 litros de sangre, dice, es que no hay sangre para enviarla por el organismo, que la ha perdido, tiene una hemorragia masiva, una hemorragia que claro, no ha dado tiempo a que el organismo se reponga de ella. Entonces todo eso son
cosas que los médicos, ante un paciente que en estado de shock, tenemos que intentar averiguar qué está pasando. Un shock suele conllevar pues, que el paciente se queda, aparte sincopado, o sea, sin conocimiento, pues más azulito, se pone un color más cianótico, apenas se le nota el pulso, pero es que no tiene pulso, le tomas la tensión y a lo mejor pues es que no le coges ni la tensión arterial, porque está muy bajita o porque se le ha parado el corazón y pulso no tiene ninguno, ¿no? Entonces es una situación que, como veis, habla de una gravedad, de que hay que actuar rápidamente. Hay que intentar averiguar cuál es el origen de ese shock y ponerle remedio. A veces hay que hacer lo de las palas, las maniobras de resucitación cardiopulmonar, porque el shock se debe a que el corazón no bombea, entonces hay que buscar un ritmo cardíaco, que aquello empiece a bombear. En fin, o vemos que claramente se está chocando, porque mira, tiene la arteria femoral seccionada. Un torero que ha cogido el toro, no sé qué, o esto lo tapona rápidamente o se desangra por ahí y entra en un shock irreversible, ¿no? Porque claro, cuando a uno le falta sangre, lo primero que hace el organismo es latir más deprisa. El corazón. Es decir, una persona, por ejemplo, uno de los síntomas que normalmente tienen las anemizaciones, cuando uno se anemiza, dice, tengo menos sangre. Mi sangre es más líquida, tiene menos glóbulos rojos. Me faltan glóbulos rojos. ¿Qué hace el organismo? Pues dice, hombre, como hay menos para transportar sangre, pongo la sangre en un funcionamiento más rápido. Hay una taquicardia. Uno de los síntomas que suele haber cuando una persona tiene una hemorragia, una pérdida de sangre, es que el corazón late más deprisa, intentando mandar por el organismo con más rapidez la poca sangre que va quedando. Pero claro, late más deprisa inicialmente, pero si aquella hemorragia continúa, pues es que no hay manera. Entonces está en estado de shock porque de hecho el corazón tampoco tiene suficiente energía para ir bombeando cuando ya le falta sangre. Por eso se para el corazón, porque dices, ¿qué voy a bombear si no me queda sangre? Me he desangrado. Sin embargo, si la anemización es crónica, que eso es muy importante, o sea, si la anemización ha sido poco a poco y a lo largo del tiempo, por ejemplo, vemos en digestivo, una persona que tiene un tumor del colon, por ejemplo, que le va sangrando poquito a poco, a lo mejor llegan a la consulta y lo que marca el nivel de sangre, ya sabéis, es la hemoglobina, lo que te dice en un análisis de sangre, ¿cuánta sangre tiene usted? Pues claro, lo normal es tener 12, 14, 16 gramos de hemoglobina por 100 mililitros. Pues a veces hay gente que tiene 7. Joder, 7 gramos de hemoglobina, pero y no tiene a lo mejor taquicardia, pero porque esa anemización se ha ido haciendo de manera progresiva y el organismo se ha ido adaptando. Si una persona, yo tengo 14 de hemoglobina y de golpe y porrazo me pongo con 7, tengo una hemorragia importante que pierdo la mitad de mi sangre, es una hemorragia severa, que no da tiempo al organismo a recuperarse de ello, ¿no? A adaptarse de ello. O sea, no es lo mismo el cambio brusco que los cambios progresivos que a veces son adaptativos. Yo lo digo aquí en Segovia, no es lo mismo que tú te subas a la torre de la catedral de Segovia y te tires desde arriba, que hagas toda la bajada de golpe, a que hagas una bajada peldaño a peldaño. Llegas abajo también, pero llegas mejor si bajas a peldaño la torre que si bajas todo de un solo escalón, ¿verdad? Pues al organismo los cambios bruscos no le van bien, los cambios progresivos va teniendo periodo de adaptación. Como veis, el sistema circulatorio parte de una bomba que sea capaz de bombear con una buena fracción de eyección, que no haya tenido cicatrices, infartos, pericarditis y miocarditis, que dejan cicatrices en el corazón y que hacen que ese corazón sea menos eficaz latiendo, o esas pericarditis, endocarditis, miocarditis, que pueden ser focos de irritación y de producción de arritmias, en definitiva, que dificultan, limitan la capacidad de contracción y de eyección de ese corazón y que limitan la capacidad de mandar la sangre por el organismo, independientemente de que la sangre esté en cantidad suficiente, se oxigene bien en los pulmones. Pero ese sistema circulatorio tiene que tener una buena red de cañerías, que el endotelio esté lo menos dañado posible, la edad lo va a dañar, hay productos que nos pueden reducir ese desgaste del endotelio,
el control sí, pero no excesivo, del tema del colesterol, del que ya hablaremos más adelante, y llevar una vida sana, pero saber que el corazón lo cuidaremos más o menos, pero a poco que lo cuidemos, esos 250 millones de litros de sangre que va a bombear están casi garantizados. Y ahí sacar que en vez de 250 sean 260, hay poca diferencia en cuanto a lo que nosotros podemos hacer. Pero bueno, vida feliz y sobre todo intentar no caer en remedios que no añaden mucha cosa más que llevar una vida sana y despreocuparse que el resto lo hace el corazón. Si hay algún problema, pues sí, ir a un médico, un cardiólogo que te diga, oye, pues tienes una arritmia, hay que poner un marcapasos, no sé qué, y hacer los estudios pertinentes para saber dónde está el fallo y por qué me canso yo tanto, que es una de las consultas más frecuentes, que me canso. Ya hablaremos de ello más adelante.